Listo, muy bien. Entonces, estamos convocados para poder tener la tutoría sobre nuestra competencia de comunicaciones en el Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Software. Con las fichas 297, 7446 y la 447. Bueno, me presento, mi nombre es Viviana Quiñones Salamanca, soy comunicadora social y voy a estarlos acompañando en este proceso de formación en su programa de software. Quisiera escucharlos a ustedes y saber quiénes están presentes, por favor. Buenas noches, instructora. Mi nombre es Diana Castaño. Estoy aquí estudiando para el Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software desde la CEJA, Antioquia. Muy bien, gracias, Diana. Andrés Felipe Serna, ¿desde dónde nos acompañas tú? Andrés Felipe dice pues que no cuenta en estos momentos con un micrófono, entonces nos va a estar escribiendo por el chat. Buenas noches, mi nombre es Tatiana Fuentes y, y soy de Bogotá. Vale, Tatiana, muchas gracias. Andrés nos está acompañando desde Armenia. ¿Y Daniel? Bueno, mientras regresa Daniel, les pregunto, ¿hace cuánto ustedes ya están viendo este programa? ¿Cuándo iniciaron? Desde finales de mayo, entre finales de mayo e inicios de junio, empezamos el programa. Ah, ok, muy bien, perfecto. Listo. Bueno. Ustedes me imagino que tienen claro cuál es ese objetivo del programa, ¿verdad? De análisis y desarrollo de software. Sí, ¿Quién me recuerda y nos recuerda? el tema consiste de análisis y desarrollo de software, consiste en planear, analizar, diseñar y ejecutar una aplicación web, al menos ese es nuestro objetivo, y de ello, digamos, entender como la estructura de un programa software, que desde cómo es el algoritmo a, digamos, cómo se puede ejecutar y cómo puede ayudar a resolver los problemas del usuario final. Muy bien, sí, claro que sí. Ustedes tienen una tarea muy bonita, muy especial. Y precisamente ese objetivo del programa es desarrollar un software que dé esa solución de acuerdo a las necesidades que se presenten, a gestionar esa información a través de aplicaciones, bien sea de escritorio, de web, de móvil integrado, a ese desarrollo de las competencias del programa en el que ustedes se están formando. Entonces, por supuesto, me encanta que tengan esa claridad y esté todo el tiempo presente. Entonces, en base a eso, en sí, el objetivo de la competencia que vamos a empezar de comunicaciones tiene como propósito poder desarrollar esos procesos de comunicación que sean tanto eficaces como efectivos, teniendo en cuenta esos contextos, tanto sociales, personales, productivos, y principalmente nos vamos a tratar de marcar la competencia en ese contexto laboral para que ustedes tengan esa habilidad o esa capacidad de poder comunicarse adecuadamente en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Entonces, este sería nuestro objetivo de competencia de comunicaciones principal, ¿vale? Si entramos ahora sí a ver cuáles serían esos resultados de nuestra competencia,
Vamos a analizar los componentes de la comunicación, esos elementos básicos, cuáles son los tipos, las clases de comunicación, cómo se puede desarrollar a nivel escrito, oral, según esas características, la intencionalidad y el contexto en el que se vaya a desarrollar. Entonces vamos a saber analizar para poder luego argumentar en forma oral y escrita, atendiendo a las exigencias y a las particularidades de esas situaciones que se van a presentar a nivel comunicativo en esos diferentes sistemas de representación donde ustedes van a estar desempeñando su labor. De ahí ya vamos a poder relacionar los procesos comunicativos teniendo en cuenta los criterios de lógica y racionalidad, para finalmente poder establecer los procesos que tengan ese léxico y esas acciones de mejoramiento en el desarrollo de esos procesos comunicativos de una forma adecuada. Entonces, si ustedes se fijan, esos resultados de aprendizaje llevan 4 pautas, por así decirlo. Estaríamos inicialmente analizando esa comunicación, interiorizando los conceptos, para luego yo ya poder interpretar y argumentar, bien sea oral, escrita, verbal, no verbalmente. Luego ya vamos a relacionarlos, ya los vamos a ir aterrizando y vamos a desarrollar esos procesos comunicativos de acuerdo a esos contextos para poder establecer los modos adecuados en esos procesos de comunicación, que nos enriquezca tanto a nosotros como a las personas con las que estamos en contacto a nivel lexical y de nuestras acciones. ¿Listo? Por aquí vamos claros. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Yo sí quiero que ustedes, si surge alguna duda, tienen comentarios, por favor lo manifiesten. Levantan la mano y le damos pues la palabra a quien lo requiera, ¿vale? Listo, instructora. Perfecto. Entonces, pues ya sabemos, yo creo que todos tenemos una noción clara de qué es eso de comunicación, el concepto de comunicación como tal, ¿verdad? Vamos a hacer de este un espacio participativo, por favor. Y como estamos tantos, Sí, se entiende las bases de la comunicación, sí. listo. Y entonces, si ustedes me dan ese concepto de comunicación, cada uno, ¿qué diría que es comunicación para ustedes? Diría que es la capacidad de expresarse o hablar con otra persona. Sí, Sí, la capacidad de expresarse y de tener ese contacto con el otro, ¿verdad? Con alguien más. Muy bien, Diana. ¿Qué nos dice el resto de nuestros compañeros? Lo que nos surja de esas experiencias que hayamos tenido, de las prácticas, de lo que nos enseñaron en nuestra formación, en lo que hemos visto hasta el momento. Desde ahí podemos coger cositas, tomar esos referentes y dar un breve concepto. Fran Rivera. Buenas noches. Hola Fran, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bien, ¿usted? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Fran, estábamos revisando nuestra competencia de comunicaciones y les estoy solicitando cuál es el concepto que ustedes tienen de la comunicación. Pues yo acabé de ingresar, ¿no? Y mi concepto así pues, a, a mi vista, pues, es como la forma pues, de relacionarse entre las personas, la interacción, la La forma como uno se relación. hace entender. Ajá, muy bien, Fran, por supuesto. Por acá Andrés Felipe nos manifiesta que es habilidades para expresar una idea de manera asertiva,
formas de comunicarse maduramente y tener un diálogo abierto. Tatiana, ¿para ti qué es esto de comunicación? Pues para mí lo de la comunicación pues es como poder ayudar a otros y crear como una plataforma que nos ayude eh, que nos ayuda a nivel, digamos, que no sé cómo explicar, eh, aprender un poco más del tema. Sí, por supuesto. Entonces, en la competencia vamos a desarrollar esa habilidad de comunicación. Y si lo vamos especificando y aterrizando a nuestro programa y para lo cual nos estamos formando, vamos a crear esos espacios, vamos a brindar soluciones a esas necesidades. Específicamente ustedes van a estar desarrollando, creando. Entonces, todo el tiempo vamos a estar en esa constante comunicación. Y es fundamental tener una comunicación adecuada, como por ejemplo acá lo manifiesta Andrés, debemos comunicarnos de una forma asertiva. Y por supuesto, nosotros muchas veces tomamos la comunicación como algo básico, ¿verdad? Es como cuando nosotros sabemos que respiramos y tenemos que respirar. Asimismo, nosotros debemos comunicarnos desde que nos levantamos, nuestro primer suspiro surge, hasta que nos acostamos. Hasta esos momentos nos estamos comunicando. Pero es compleja. ¿Ustedes consideran que es compleja? Yo les voy a contar por qué y ya ustedes me darán su punto de vista. Como somos seres humanos y estamos 100% dotados de emociones, de sentimientos, de sensaciones, surgen muchos pensamientos y cada uno es un mundo aparte, es un mundo diferente, pues eso cuando ya llega la hora de relacionarnos, de interactuar, de poder brindar y de poder acatar o recibir aprendizaje, por ejemplo, se vuelve cada vez más complejo, porque estamos mediados por emociones. Entonces hay que tener a partir de eso una conciencia y sobre todo una responsabilidad ante eso que nosotros estamos comunicando, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes ante la parte de que es compleja o definitivamente la seguimos viendo como algo básico? Considero que la comunicación tiene sus bases, sí, para que digamos cuáles son las maneras de cómo uno debe expresarse, pero también eso tiene sus complejidades. Además, eso se debe a que, como comenta profe, es porque cada uno percibe, cada uno tiene su distinta percepción del mundo. Entonces puede ser que al momento de interactuar, al momento de hablar, al momento de interpretar algo, puede que algo se pierda en esa interpretación en el camino y puede que yo termine con una definición distinta a la que tenía Daniel o Brigitte. Entonces, digamos que ahí es donde se empieza a ver la complejidad, porque puede que estemos en la misma sintonía o puede que no. Entonces, la complejidad es cómo hacer que todos estemos en ese mismo punto, en esa misma visión, para que podamos entendernos a momentos de comunicarnos. Excelente, Diana, por supuesto. Entonces, no podemos dejar que esos ruidos ingresen a la hora de ese proceso comunicativo. Para eso estamos precisamente revisando esta competencia. Y sí, ¿cómo te parece, Frank, que justamente le hacemos un chulito al asunto de que no solamente tenemos una comunicación verbal, sino que también hay una comunicación no verbal? Ese lenguaje corporal representa aproximadamente más del 70% en nuestra comunicación. Muchas veces no somos conscientes de qué es lo que estamos comunicando a través, por ejemplo, de nuestros gestos, nuestras posturas, los movimientos que tenemos, nuestras miradas, ¿sí? Entonces, claro que sí, el lenguaje corporal, esa parte kinésica, es fundamental a la hora de comunicarnos. Ahora sí. Miremos entonces uno de los tantos conceptos de la comunicación. Y nos dice que la comunicación es innata al ser humano, quien, desde la necesidad natural de interactuar,
de ser con ese otro y consigo mismo, porque a partir de que nosotros nos relacionamos con esos otros, empezamos a tener esa comunicación, a ser seres sociales, acude a la acción de comunicarse de infinitas formas, tanto en lo verbal como en lo no verbal. Y esa acción de comunicar no puede verse solamente como un proceso lineal, meramente informativo, donde simplemente ese receptor le pasa la información a el emisor le pasa esa información a su receptor, sino que también lo tenemos que ver como realmente es un proceso circular, un proceso que es complejo y que deriva de diferentes reflexiones, de esas experiencias, de nuestras prácticas, desde lo que nos han enseñado en diferentes contextos, en diferentes situaciones, de ese intercambio de emociones, de la coherencia que tendríamos que pensar, sentir, actuar a la hora de comunicarnos para que haya una comprensión en la relación con ese otro. Ese es uno de los conceptos que ustedes van a encontrar en el material de la plataforma, ¿sí? Ahí en Sahuna ustedes van a encontrar este y muchos otros conceptos que espero que lo revisen detalladamente, con tiempo, que tengan buenas reflexiones, que tengan un pensamiento crítico después de hacer esa revisión. Daniel Amaya, ¿quieres Buenas noches, participar? doctora. Cuéntanos. Buenas noches. Hola Daniel, buenas noches. Una pregunta acerca de las evidencias. Yo quiero saber si las evidencias pues son en grupo o son individuales, doctora. Listo, muy bien, esa es una muy buena pregunta. La idea es que cada uno de ustedes pueda revisar, ¿sí? Y pueda realizar esas evidencias. Entonces sería individual. Así cada uno va a tener esa libertad de expresarse, de realizar esas actividades y de dar sus puntos de vista. Ya vamos a pasar a ver cuáles son esas actividades y esas evidencias que se requieren en nuestra competencia. Bueno, aquí estarían nuestras actividades de aprendizaje. Son 2 en total. Son pocas, la verdad, son sencillas, son muy prácticas. Ya les voy a comentar a detalle en qué consiste cada una de ellas. En nuestra primera actividad vamos a aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo a las diferentes situaciones comunicativas que se presentan. Como segunda actividad, vamos a comunicar asertivamente, con cohesión y coherencia lexical, basado en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Por eso les decía que vamos a enmarcar y vamos a resaltar o vamos a proyectarnos a esos contextos laborales para ir dando los primeros pasos a esa realidad que se nos avecina, que es desempeñarnos a nivel productivo. Entonces tenemos 2 actividades de aprendizaje que tenemos que revisar. Y para cada una de ellas tenemos 2 evidencias, ¿sí? Entonces, en la primera actividad se solicita que ustedes realicen un video. Y esta primera evidencia se titula Video, la comunicación como expresión humana. Ustedes la van a encontrar en Sahuna de esta manera para que ustedes puedan cargar la evidencia justo ahí donde dice video. ¿Listo? Esa es la primera actividad. En la segunda evidencia vamos a realizar un informe y ese se titula Informe Creación de Contenidos Comunicativos. ¿Listo? En nuestra primera actividad. ¿La primera actividad cuál es? El video. El El video. video, doctora. Ajá, muy bien. Entonces, para ese video vamos a revisar el contenido inicial que nos dice comunicándonos, argumentando
ese es el contenido educativo que ustedes van a revisar. Ahorita le echamos una ojeadita, lo revisamos. No sé si alguno de ustedes ya ha explorado y ha visto, digamos, este material. Sí, instructora. Y tenemos un pequeño problema, que subimos las evidencias en grupo. Ah, ¿ustedes ya realizaron estas evidencias? Sí, correcto. Bueno, cuéntame a detalle para poder entender mejor. ¿Qué pasó? ¿Por qué en grupo? Bueno, más que toda la compañera, como somos en un grupo de 2 y que Ajá. ya tenemos un grupo, entonces ella pues pensó que podría ser grupal esta evidencia también. Y entonces pues lo hicimos en grupo. Ahí está. Entiendo. ¿Y todos los presentes lo realizaron de esta manera? No, No, digamos que por mi parte no. no, señora. Listo. Entonces solamente Daniel, instructor. Daniel. Daniel y tu compañera no se conectó. No, pero quedamos en ver en la sesión hoy. Listo, vale, Daniel. Pues te dejo la tareita para que le comentes a ella que la idea es que cada uno lo realice, ¿sí? De una forma individual y lo que pueden hacer es de pronto darle como un giro o poner como su punto de vista, remarcarlo para que se destaque que es individual este trabajo. ¿Listo? Pero ya por lo menos avanzaron, ya saben de qué manera, cómo grabarlo, si estaba bien el audio, por ejemplo. Entonces ya tienen un pasito adelante, ¿vale? O Pero sea, sí les instructora, recomiendo. qué pena, disculpe. O sea, lo bajamos y lo hacemos individual. Sí, por favor. Ok, perfecto. Vayan trabajándolo de forma individual, porque igual todas estas actividades deben tener la presentación y ahí yo pues voy revisando quiénes van entregando, ¿listo? Porque de esa manera se les va a evaluar. Fran Rivera. Cuando se sube el video, se puede subir por un link de YouTube. Sí, por supuesto. Entonces tienen la opción de compartirlo, por ejemplo, por Drive o lo pueden subir a YouTube y ustedes copian el enlace, que quede por favor funcional, que cuando uno le dé clic ingrese directamente, porque sí pasa mucho que a veces no funciona y pues en caso tal yo normalmente copio y pego, pero tampoco se puede. Y recomendación, por favor, si lo suben por Drive, ustedes deben dejarlo abierto, que uno pueda acceder y no solicitar permiso, porque a veces retarda, digamos, de alguna manera la revisión, ¿vale? Listo, gracias. Muy bien, entonces, en nuestra primera actividad, donde ustedes van a revisar ese contenido ya mencionado, van a generar una articulación entre ese cómo y para qué se están comunicando. Entonces, la actividad de aprendizaje 1 lo que busca es que ustedes, a través de una realización de un escrito y la posterior grabación de un video, puedan expresar una situación problemática de su entorno profesional. Si digamos todavía yo no tengo esa experiencia a nivel laboral, pues entonces la vamos a hacer desde el área de formación, que conlleve a una resolución de esa situación problemática que ustedes ya han identificado, que ustedes seleccionaron para poder realizar esta primera actividad, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros en ese entorno laboral sufrimos de acoso laboral, esa puede ser una temática que ustedes pueden seleccionar, pueden escoger para realizar el escrito y el video. Si de pronto no hay una buena comunicación entre los líderes y esos colaboradores, no hay un flujo adecuado entre ese equipo, puede ser otra temática. Si ustedes sienten que ese lenguaje es mucho más complejo, es muy técnico, tanto de ustedes o para ustedes, también podría ser otro foco temático. Y así sucesivamente. Ustedes tienen la libertad de escoger ese tema para que se sientan más cómodos y puedan realizarlo de la mejor forma. Entonces, aquí tenemos en esta actividad, vamos a pensar una situación problemática, vamos a hacer un escrito y posterior a ello nos vamos a grabar comentando sobre esta situación. ¿Listo? Lista, instructora. Ok, perfecto.
Muy bien. ¿Qué nos pide entonces esa evidencia de aprendizaje 1? Vamos primero a revisar ese material de formación que se titula Comunicándonos y argumentando. En la parte de comunicándonos nos va a desplegar todo lo relacionado a los conceptos básicos de comunicación, la parte análoga, digital, y en la parte de argumentando, de qué manera yo construyo un argumento firme para solventar esa situación a la cual yo me estoy proyectando tratar en ese escrito, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es pensar en una situación problemática en ese contexto laboral. Ese va a ser nuestro tema central y de ahí ya lo vamos a desarrollar en ese escrito. Vamos a elaborar un escrito donde se plasmen todas esas ideas que ustedes han tenido, digamos, de primera mano como experiencia o conocen de alguien más. Bueno, diferentes fuentes pueden aquí tomar ustedes. ¿Y cuáles son esas ideas frente a la situación problemática? Va a ser un escrito tipo síntesis. Entonces va a ser algo muy concreto, preciso, conciso, lo que se requiere que ustedes realicen. Para que eso les dé las herramientas y ustedes puedan ya realizar ese video y van a exponer ese tema. La idea aquí también es poder ver esa forma como ustedes comunican esta situación, problema. Igual también aquí pueden tener diferentes elementos, herramientas audiovisuales que complementen esa realización del video. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Ok. Muy bien. ¿Cuáles son los lineamientos de esta primera evidencia? Ya sabemos entonces que pensamos en ese tema y vamos a realizar un escrito que sea tipo síntesis y un video sobre esa situación en ese entorno profesional preferiblemente. ¿Qué extensión se requiere? El escrito que sea máximo 2 páginas, porque estamos hablando de que es una síntesis de ese tema que estamos tratando, entonces es algo bastante corto, la verdad. Y por ende, el video va a ser igual. Yo les sugiero que mínimo 3 minutos, pero unos máximos 5 minutos, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo vamos a entregar el escrito? Lo vamos a entregar en formato PDF. Y ese video puede ser en MP4, ustedes lo pueden subir. La idea es que se pueda visualizar sin ningún inconveniente. Entonces ustedes, ¿dónde van a subir esta evidencia? Donde dice video, la comunicación como expresión humana, y miren que ahí les va a aparecer evidencia 01, para que no se vayan a confundir y de pronto suban las evidencias de forma contraria. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que dice video, entonces ya sabemos dónde se requiere esta evidencia. Entonces básicamente esos serían los lineamientos de entrega de esta primera actividad. Listo. Entonces, para explicarles un poco sobre la síntesis y que ustedes tengan más claridad sobre esta, se dice que es un resumen de un texto donde ustedes explican con sus palabras ese tema que ustedes quieren exponer. Se utiliza para capturar puntos claves o la información esencial de ese tema que ustedes han escogido. ¿Y cómo se desarrolla o cómo se compone la síntesis? Entonces, desarrollamos una idea principal. Esta idea puede estar al inicio o puede estar al final. Lo que sí va a tener de estructura la síntesis es una introducción, ese contenido
Ustedes ya empiezan a poner sus ideas principales, las empiezan a desarrollar con ideas secundarias, teniendo en cuenta esos conectores que les permitan una coherencia y una cohesión a la hora de escribir, y van a tener un cierre de ese tema a tratar. ¿Listo? Que permita tener una comprensión sobre lo que ustedes están narrando. ¿Listo? Ahora, van a decir de pronto, no, yo nunca me he grabado, a mí no me gusta, se me dificulta y demás. Pues vamos a ver un videíto que nos dice cómo de pronto combatir ese miedo a salir en cámara. Vamos a revisarlo, ¿bueno? Pero aquí muy chiquito. Vamos a ponerlo por acá. El vídeo hoy en día es uno de... Y por acá. Estamos acá. de los canales más populares en cualquier red social. Hay quien dice que es la mejor forma de conectar con tu audiencia después de, obviamente, el cara a cara. E incluso se ha estudiado cómo aparecer en vídeo puede aumentar la confianza de clientes potenciales en negocios online. ¿Pero eres de esas personas que, a pesar de saber todo esto, se bloquean cuando van a hablar a la cámara? ¿Te gustaría quitarte el miedo para hacer vídeos y empezar a grabarte más? Pues quédate hasta el final porque en el vídeo de hoy te voy a dar 5 consejos para perderle el miedo a hablar a la cámara. Antes de empezar, déjame darte la bienvenida si es la primera vez que visitas este canal. Yo soy Lorena, emprendedora online, experta en redes sociales y marketing digital, y aquí hablamos de estrategia digital sin estrés. No olvides suscribirte al canal y también darle like a este vídeo para darme apoyo. Primer consejo, habla a la mejor cámara que existe, el espejo. Una de las cosas que más me ha ayudado a mí a la hora de perder el miedo a la cámara o también a mejorar cuando tengo que hablar en público y tengo que dar alguna conferencia es hablar delante del espejo. Lo bueno de practicar tu discurso delante del espejo es que no tienes la presión de estar hablando con la lente de la cámara ni de estar grabando. Así que, empezando a hablar al espejo, te vas a familiarizar mucho más contigo, con la forma en la que te expresas, y también vas a poder examinar qué gestos haces, cómo mueves las manos o qué postura puede ser más interesante para que se vea más natural. Y si quieres probar esta técnica y no sabes qué contar en el espejo, yo te propongo que cuentes algo sencillo, como por ejemplo presentarte. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿De qué trabajas? ¿Cuáles son tus hobbies? Segundo consejo, graba vídeos de prueba para probar distintos ángulos. Lo que te ocurrirá cuando empieces a grabar vídeos es que te darás cuenta que dependiendo de dónde pongas la cámara, pues sientes que la cámara pues te favorece más o sientes que te gusta más la imagen que ves una vez que le das a reproducir. Esto es porque poco a poco vas encontrando el ángulo con el que tú te sientes más cómoda a la hora de grabar. Por eso, empezar a grabar vídeos de prueba donde no cuentes nada, simplemente, pues por ejemplo, si te da muy bien cocinar, pues hablas de una receta o puedes contar algo de lo que has hecho en el día. Básicamente, lo único que se trata es de que empieces a grabarte, ya sea con la cámara o con el móvil, para empezar a familiarizarte de a qué altura debes poner la cámara o desde qué ángulo te ves o te sientes más cómodo. Yo te recomiendo que lleves a cabo esta técnica durante un tiempo y que, por ejemplo, decidas grabar un vídeo al día, que luego no lo subas o no se lo mandes a alguien y simplemente te sirva a ti para revisarlo y para ir quitándote ese miedo o ese respeto que te da hablar a la lente. Seguro que conforme hagas este ejercicio, tu confianza te va a ir aumentando a la hora de hablar a la cámara, y estoy segura también de que a la hora de grabar vídeos para tu marca o para tu negocio te vas a sentir mucho más cómodo porque ya habrás roto el hielo. El consejo número 3 es que utilices refuerzos. Cuando grabes un vídeo te aconsejo utilizar refuerzos que te hagan sentir más seguridad. Por ejemplo, hay mucha gente que habla en público o que graba vídeos con un objeto en la mano, por ejemplo un bolígrafo. Estos refuerzos también pueden ser cosas relacionadas con tu aspecto físico. Por ejemplo, yo en todos mis vídeos, ya sea que en YouTube o en Instagram, casi siempre salgo con los labios pintados porque me da como más color a la cara y yo me siento y me veo mejor.
Cada uno tiene que encontrar sus propios refuerzos y pueden ser muy diferentes dependiendo de la persona, pero te invito a que los explores y a que todo aquello que te haga sentir más confianza delante de la cámara lo incorpores a tus vídeos, porque seguro que tienes mucho que ganar. El cuarto consejo es que utilices guiones que te ayuden a estructurar lo que quieres decir. Esto ya lo vimos en el vídeo de mi canal de YouTube, que te voy a dejar aquí, en el que te hacía una guía de cómo empezar en YouTube y te contaba que yo utilizo en mis vídeos guiones para saber lo que tengo que contarte. Para mí es muy importante grabar los vídeos con un guión, porque así puedo estructurar toda la información que quiero traer. Y además tener el guión delante me ayuda a no tener que memorizar todo lo que quiero decir, sino que puedo ir poco a poco leyendo, hablando a cámara, volviendo a leer, hablando a cámara, etc. Luego en la edición pues se cortan las pausas o se cortan las veces en las que nos trabamos, en las que nos equivocamos, y queda todo muy seguido, no parece que has estado leyéndolo. Y si te equivocas o no dices bien la frase o tienes que volver a empezar, puedes empezar desde el último punto del guión en el que te salió bien, así que tener un guión son todo ventajas. En vídeos más espontáneos o en formatos de vídeo más espontáneos, como por ejemplo Instagram Stories, quizás no hace falta que utilices un guión, ahí a lo mejor simplemente necesitas ponerte los puntos de los que quieras hablar y ya está, pero yo te aconsejo que si vas a hacer vídeos de gran formato en un canal de YouTube o incluso vídeos de más de un minuto, minuto y medio, te hagas un guión para saber lo que tienes que decir y lo vayas siguiendo en el momento de grabar en vez de intentar memorizar y luego vomitarlo todo. Y quinto consejo, mira a los que lo hacen bien, pero no te compares demasiado. Yo recuerdo que cuando empecé a grabar vídeos para comunicación, empecé a fijarme en aquellos gurús, en aquellos expertos a los que yo tenía o seguía desde hacía mucho tiempo. Me encantaba, por ejemplo, cómo hablaba Mary Forley a la cámara, cómo le salía todo tan natural, el súper espacio que tenía para grabar. Y claro, yo siempre me sentía como un poco insuficiente, en plan, nunca voy a llegar ahí. Pero realmente, si lo miras con objetividad, te estás comparando con una persona que a lo mejor lleva 15 años haciendo vídeos y tú estás en tu día 1. Así que está muy bien que mires a la gente que lo hace bien y que te quedes con las cosas que te gustan, pero que no te compares demasiado, porque al final una de las cosas que te van a hacer grabar mejor es grabar, precisamente la práctica y la experiencia. Y es que hablar a la cámara tiene mucho de entrenamiento, tiene mucho de ir haciendo todos los días un poquito, y es verdad que a lo mejor luego vas a tus vídeos de hace 3, 4 años y no te gustan o no te ves natural o piensas que no eres tú, no te ves que eres tú, pero habrás mejorado un montón y aprendido un montón también por el camino. Y sobre todo recuerda, todos los expertos, todos los gurús, cualquier youtuber, todo el mundo que sigas que habla súper bien a la cámara, seguro que ha pasado por esa primera vez de ponerse delante de la lente y congelarse o bloquearse y no saber qué decir. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy con estos 5 consejos para perderle el miedo a hablar a la cámara. Espero que lo incorpores, déjame en comentarios si... Listo, muy bien. Entonces, antes de comentar sobre estos consejos que nos dan, yo les voy a solicitar que copien el enlace de la reunión que continúa, porque no tenemos acceso en estos momentos a Microsoft y por acá pues se corta después de 1 hora y ya vamos rayando ese tiempo. En el chat les comparto el enlace para que lo copien antes de que se vaya a cortar la reunión, ¿vale? Por favor. Y apenas se corte, pues ustedes ingresan. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Me copian? Sí, señora. Listo, muy bien, perfecto. Ok, Copiado, correcto. copiado. Listo, entonces, yo creo que vamos ingresando por acá. Listo, eso, vamos ingresando, por favor. Nos trasladamos con el enlace que se compartió en el chat.
Listo. Entonces, respecto a esos consejos que nos dan para poder grabarnos, no sé si ya aquí de pronto alguno tenga la experiencia de haberse grabado y nos cuente un poquito sobre esa sensación de estar frente a la cámara, o sería la primera vez para todos. Adriana, tienes la palabra. Buenas noches, profe. Qué pena la demora. Hola Estaba ocupada. Adriana, no te preocupes, la idea es que estén igual conectados. Profe, bueno, mi compañero me estuvo comentando antes de que yo ingresara que usted había dicho que las evidencias de comunicación son individuales. Sí, Adriana, Profe, ¿cómo afirmativo. haríamos ahí si ya prácticamente él y yo ya hicimos todo, los videos, los informes, todo, ya lo hicimos los dos? Ok, ¿qué tema escogieron? El lado oscuro de la IA. El lado oscuro de la IA. Listo. ¿Y qué subtema podría surgir de este tema central? Por ejemplo, tú, ¿qué consideras que tendría continuidad y tendría un hilito más para empezar a desplegarla? ¿Cómo así, profe? Perdone mi ignorancia, ¿cómo así? No le entiendo la pregunta. Bueno, el tema central sería el lado oscuro de la IA, pero digamos que tendríamos subtemas sobre este tema principal, ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles podrían ser esos subtemas? ¿O de qué otra Bueno, manera podrían desarrollar eso que ustedes ya realizaron, por ejemplo? bueno, nosotros, pues como no teníamos indicación, lo hicimos como pensamos que era. Nosotros investigamos y pues lo que le agregamos fue el chatbot y otro nombre que es en inglés, no lo recuerdo ahora muy bien. Pero no profundizamos como tal, pero sí Ajá. hablamos, pues lo principal fue lo que hablamos. Listo, entonces perfecto si no profundizaron, por ejemplo, porque cada uno puede tomar unos subtemas y profundizar ahora sí para hacerlo de forma individual. Entonces ahí le darían como otra orientación a ese escrito, a ese video, a ese informe si ya realizaron las dos evidencias. Ya tienen una base, ya hicieron digamos como un primer acercamiento, ya lo analizaron, miraron de qué manera podían redactarlo, de qué manera podían grabarlo. Entonces, perfecto porque ya dieron ese pasito para poder terminar ahora sí, pero cada uno estas evidencias. Por ejemplo, podría ser la precarización laboral, que lo trate uno de ustedes, o la explotación de sus datos personales, de pronto la desinformación que se genera alrededor de este tema, ¿sí? Mm. Que lo O sea vayan que, y podemos tener el mismo, entonces podríamos abordar el mismo tema, profe, ya que como ajá, los dos lo hicimos juntos. Sí, claro, el mismo tema lo pueden dejar, por eso les digo, pero cada uno le dará una orientación diferente. Okay. Se Profe, inclinará, ¿y cuéntame. cómo haríamos con el informe si ya nosotros lo subimos al Sayuna? Listo, cuando yo tenga acceso a la plataforma, les haré la retroalimentación para que ustedes puedan volver a cargar, pero yo creo que podrían cargar de una vez. Si no, pues esperaríamos a que yo les haga la retroalimentación y que ustedes puedan hacer la modificación de las evidencias. Ujú. ¿Vale? Ok, profe. Listo, muy bien, Adriana. Gracias, profe. Con todo gusto. Ahora sí, les estaba preguntando sobre esas recomendaciones que nos dan para hacer una grabación de nosotros mismos. Algunos ya han tenido la experiencia, bueno, por ejemplo, Adriana y Daniel, que ya realizaron el ejercicio, ¿qué nos pueden comentar? A la hora de realizar el video, ¿cómo les fue? ¿Qué tantas herramientas de pronto manejaron? Y ya le damos la Bueno, instructora, qué palabra. pena. Bueno, antes creaba contenido para YouTube, Ah, no, súper bien. entonces por eso no me fue un poquito tan difícil, pero sí, de igual forma el nervio no se pierde, sí, instructora.
Sí, siempre tenemos una tensión cuando estamos frente a alguna cámara, frente a cierto público, y eso es normal y menos mal poderlo sentir porque eso también nos da la chispita a la hora de crear. Listo, Daniel, muy bien. Por acá Brigitte había levantado la mano, ¿nos quieres comentar algo? Sí, profe, buenas noches. Pues Hola, varias buenas noches. cosas. Digamos que de la temática que le comentaste a los compañeros, pues digamos que hay varios temas por surgir y pues les iba a dar como una idea, pero pues ya les diste ideas, entonces mejor me callo. Ay, Y no, Brigitte, todas las ideas son bienvenidas, cuéntanos. pues bueno, es que yo trabajo con la inteligencia artificial, entonces digamos que lo que tú dijiste de la desinformación, digamos que no todo es malo, entonces se podrían también basar en ese tema. Em, También en el tema de los contra de que los niños utilicen la inteligencia artificial, digamos, tan pequeños. Bueno, surgen muchísimos temas realmente, entonces les quería dar como esos dos ideitas nomás. Y la Súper. segunda cosa es que yo también ya hice como el video, ya hice la parte del informe, profe, pero entonces yo hablé sobre la ciberseguridad, Sí. entonces no sé si esté bien o mal hablar sobre ello. Sí, sí, está muy bien, son temas relacionados a su oficio, entonces está muy bien porque lo que se pide es que esté relacionado a ese contexto laboral y pues si no tenemos, digamos, una práctica directa, entonces lo vamos a ver desde el espacio formativo, pero eso ya queda a libertad de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Brigitte, por tus aportes. Listo, entonces sí, pues para quienes de pronto será la primera vez en realizar este tipo de ejercicios, ahí está esa información. Si quieren les comparto el link para que lo quieran, quienes lo quieran volver a ver. Listo, ahí retomamos entonces ya que se cayó y no siguió grabando. Muy bien, continuemos entonces con nuestra presentación. Listo. Entonces, ¿entendimos y queda todo claro de la actividad de aprendizaje 1? ¿Lo tenemos Sí, señora. presente? Vale, pasemos entonces a la actividad de aprendizaje 2. ¿Sí recuerdan cuál es esa, verdad? La del informe. Uniforme. Ajá, la del informe. Entonces aquí vamos a tratar de manejar una comunicación asertiva en esa parte escrita. Y esa comunicación asertiva se constituye en una habilidad que tenemos como seres sociales para podernos comunicar, para transmitir nuestros pensamientos, ideas, emociones, sensaciones, nuestras opiniones y poder tanto brindar y recibir esos mensajes, tener una comprensión de la otra persona, por ejemplo, que me está comunicando, y al mismo tiempo poder también tener una postura y leer la postura del otro. En esa comunicación asertiva lo que se pretende es que seamos claros, que seamos oportunos a la hora de brindar esa información, que sea una información que sea respetuosa, que tenga un tema, una situación en particular, que se inscribe en los diferentes contextos, en este caso laboral, es lo que se requiere. Por lo tanto, el desarrollo de esta actividad implica un proceso de escritura que dará cuenta de esa capacidad que ustedes tienen para comunicarse, atendiendo a esa estructura gramatical, semiótica, repito, que tenga esa cohesión y esa coherencia lexical en la producción de texto. Entonces, en esta evidencia ustedes van a revisar el material de formación que se titula Interpretando y Escribiendo. ¿Listo? Ahí nos van a dar las pautas de qué manera se redacta ese párrafo, en qué consiste, cómo se desarrolla, cuáles son las normas que yo tengo que tener en cuenta, en este caso las normas APA. No sé si por acá están. El informe, listo. Esta evidencia de aprendizaje lo que va a hacer es
Ya tenemos un camino avanzado que fue realizar ese escrito tipo síntesis, ¿verdad? Entonces, para esta evidencia la vamos a retomar. Vamos a retomar ese tema que yo escogí. Y vamos a desarrollar esa escritura a partir de ese tema. Vamos a realizar un ejercicio investigativo que nos permita detallar, profundizar el estudio de esa situación o de ese problema que nosotros estamos presentando. Por ejemplo, retomemos lo de la IA. Si tenemos nosotros cierta concepción, cierta noción o pensamos, por ejemplo, que es algo negativo y nos inclinamos por ese lado, pues ahí estamos debatiendo, por así decirlo, sobre esa situación problemática, y más adelante en el cierre, por ejemplo, de ese informe, lo que vamos a hacer es dar nuestros puntos de vista relacionados a nuestro contexto laboral que nos permita ver cuáles serían, digamos, esas soluciones a ese pensamiento negativo que se tiene sobre el tema. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un registro de información, vamos como recopilando, revisando, vamos filtrando, viendo qué es lo que me funciona o no para poder argumentar esa temática que yo voy a exponer, para finalmente poder elaborar ese informe que dé cuenta de esos elementos y de esos procesos propios de esa situación problemática y que deberá estar en estrecha relación con su profesión. Y esto se desprende de ese componente que ustedes ya han revisado, que sería interpretando y escribiendo, ¿vale? Sí, señora. Muy bien. ¿Qué nos dice esta evidencia 2? El informe debe tener un encabezado. Ustedes me imagino que ya tienen como una presentación, también una portada prediseñada. Es simplemente que ustedes le pongan mucha atención al nombre del instructor, al año en que se está presentando, al número de la ficha, al programa como tal, porque a veces hemos recibido material o bueno, actividades, evidencias que no concuerdan la información y por ejemplo por allá ponen 2020, imagínense de allá 5 años de diferencia, entonces es como detallarlo en caso tal, ¿vale? Sí, Entonces señora. deben tener ese encabezado, sí, gracias. El encabezado que tenga ese título del informe, le vamos a dar un título, va a estar su nombre completo, por favor, el nombre del programa y la fecha de realización, básicamente. Vamos a encontrar en primera instancia en ese informe palabras claves. Por lo menos 5 palabras que nos den ese abrebocas sobre ese tema que ustedes van a tratar. ¿Listo? Mínimo 5 palabras. Eso lo que va a hacer es que va a contextualizar la lectura siguiente. Luego, en esa estructura de ese informe, ahora sí vamos a encontrar la introducción. Aquí va a ser un texto descriptivo del tema que ustedes van a abordar y la importancia o relevancia de por qué están presentando este tema. Después vendrá el desarrollo. En el informe ustedes le van a dar ya ese cuerpo a ese tema, a ese trabajo que ustedes van a exponer y van a explicar detalladamente esos aspectos que llevaron a que ustedes escogieran ese tema, a esa situación problemática. Ya la van a desplegar, la van a detallar y ustedes ya van a hacer uso de ciertos elementos, ya ustedes deciden, que complementen esa información que ustedes están brindando en su informe. En ese desarrollo lo que se espera es que ustedes puedan exponer esa problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes. Presentar argumentos que complementen los aspectos relevantes que señale. Para ello, puede hacer uso de esa información que recolectó en el proceso investigativo. Bueno, aquí les estoy leyendo lo que les acabé de decir. Pero aquí en este desarrollo, si yo, digamos, consulté tal autor o revisé ciertas notas y esta información fue apropiada para mí, pero yo no la construí, por favor tener en cuenta esas normas APA de autoría. Puedo parafrasear, por supuesto, lo pueden hacer, pero la referencia no puede faltar. ¿Listo?
Sí, señora. Muy bien. Ustedes pueden presentar esa postura frente a la problemática vinculada a ese contexto productivo, por favor, para que siempre tengan esa proyección y esa visión de cómo se está relacionando eso que ustedes están escogiendo como temática para presentar el informe a ese contexto laboral que próximamente ustedes ya van a estar desarrollando, desempeñándose en él. Que tenga cohesión y que tenga coherencia, por favor, tener muy en cuenta eso. No que acá dejo una idea, la presento, pero la dejo suelta y no hay una conexión real de esto que yo estoy presentando aquí con esto que yo estoy presentando ya en el cierre, por ejemplo. Entonces, que todo tenga, desde la introducción hasta el cierre, una coherencia y una cohesión en esa escritura. Recuerden, el manejo de los signos de puntuación. Claro, yo muchas veces estoy leyendo esos informes, pero a veces no están bien ubicados esos signos de puntuación y las ideas o los sentidos cambian y me dan otra interpretación. Esto ustedes lo pueden revisar en el material escribiendo. ¿Listo? En ese material de formación van a dar las pautas, ustedes ahí pueden encontrar videos, infografía, cómo redactar, cómo manejar esos signos de puntuación, por ejemplo, la información gráfica, si alguno quiere hacer uso de esta, pues también cómo la pueden realizar, pero yo siento que ustedes ya tienen un dominio tecnológico muy bueno y por ahí varias herramientas seguramente van a tener para poder realizarlo y enriquecer ese informe. Y las conclusiones, así como la bibliografía, no lo vayan a olvidar, por favor, es importante que ustedes presenten una bibliografía. Porque claro, vamos a tener que revisar, seguramente vamos a tener soportes que entramos a tal página, revisamos tal libro, tal autor, para poder tener mayor conocimiento sobre este tema. Entonces recuerden, la bibliografía es importante. Y esta va conectada a esas normas APA. En escribiendo van a encontrar también cómo se despliegan estas normas a la hora de escribir. Entonces, ¿cuáles serían los lineamientos para la entrega del informe? Primero va a tener un encabezado, palabras clave, mínimo 5 palabras que nos den ese contexto, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. Aproximadamente va a tener una extensión de unas 5 páginas máximo. ¿Listo? Va a ser en formato PDF, Arial 11 y a espacio sencillo. Ustedes van a enviar esta evidencia donde encuentran que dice informe, creación de contenidos comunicativos. Y aquí sería evidencia 2, para que lo tengan en cuenta. Listo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas, inquietudes? Con mucho gusto. ¿Se fueron? ¿Me dejaron solita? No, aquí estamos, pero yo pensé que Glenn iba a hablar porque tiene la mano levantada hace rato. Fran, por allá levantó. Ah, no, ¿quién? Ah, Glennis. Adriana, sí. ¿Quién, yo? No, tú no, ya me di cuenta que es Adriana. Profe, una consulta. Lo que pasa es que como nosotros no teníamos instructor de comunicación, yo el informe lo envié sin nombre de instructor. ¿Cómo haríamos ahí? O sea, el informe lo enviamos sin nombre de instructor. ¿Cómo haríamos en ese caso? Por acá les voy a dejar mi nombre para O que sea, lo ¿puedo tengan. bajar el informe y colocarle su nombre? Claro, igual yo creo que vas a tener que volver a cargarlo. Y ya completas la información, ¿listo?
Oh, ok. El informe también es individual, profe. Sí, señora, las dos actividades son individuales. Y El bueno, escrito, el sí, informe yo lo hice con el compañero. O sea, ya lo hicimos, ya se lo hayamos subido. Él puede tener el mismo tema también porque pues igual trabajamos los dos en equipo. sí, Adriana, ya les había comentado que pueden tener el mismo tema pero diferente enfoque. Listo, cada uno me va a presentar su enfoque. Ah, ¿Vale? ok. Sí, Listo. señora. Perfecto, muy bien. Una pregunta, instructora, qué pena. Sí, señor, cuéntame. Cuando usted habla de palabras claves, es en una hoja en blanco, aparte, antes de la introducción, Ujú, ¿sí? exactamente. Por eso, si ustedes se dan cuenta ahí en los lineamientos dice 3 páginas de extensión. Ahí no estamos contando, por ejemplo, el encabezado, las palabras clave, la introducción. Ah, ok, ok, gracias. Ujú, perfecto, muy bien. Entonces, por acá, estos tipsitos para hacer una buena redacción los van a encontrar en ese material de formación ya mencionado. Lo primero que vamos a hacer es ordenar nuestras ideas. Que no se vaya a hacer una maraña ya de ideas y qué es lo que hago, qué digo, cómo lo escribo, cómo lo plasmo, sino que bueno, voy a tomar ese airecito necesario y voy a empezar a organizar mis ideas. ¿Qué es lo que quiero realmente expresar? Ahí ya empiezo a hacer ese uso adecuado de los adjetivos que nos van a ayudar a enriquecer ese texto. Voy a usar frases cortas, ¿sí? Que sean sencillas, que sean concretas, que tengan esa conexión con lo que sigue en cada párrafo. Revisar y revisar y revisar. Entonces primero podemos hacer un boceto, ¿sí? Ahí vamos depurando, lo vamos embelleciendo hasta que ya estemos complacidos con eso que estamos realizando, que sepamos que sí está la información completa, que estoy comunicando realmente lo que pienso, lo que quiero, lo que siento, lo que investigué está ahí también, por ejemplo. Tener en cuenta que yo no voy a escribir de una forma informal, sino que por el contrario lo voy a tratar de hacer, por ejemplo, en tercera persona, cuando estamos en el desarrollo de ese contenido. Entonces no vamos a escribir, por ejemplo, como nosotros nos comunicamos normalmente, como hablamos en nuestra cotidianidad, sino que vamos a tratar de hacerlo un informe, como tiene que ser, un informe técnico. Vamos a emplear adecuadamente esos signos de puntuación. Entonces, ¿dónde va esta coma? ¿Qué sentido le está dando? Y no vamos a usar palabras pues que sean muy complejas o muy difíciles de entender y que nos toque en el buscador saber qué es esto para poder ponerlo, sino que sean palabras sencillas, comprensibles. Hay diferentes tipos de conectores, entonces esos conectores ustedes también los van a encontrar en ese material formativo para que puedan hacer uso de ellos. Eso también les va a ayudar mucho para poder darle validez a eso que ustedes están escribiendo, darle mayor sentido. Sí, señor. Listo. Por aquí, eso para comentarles sobre las actividades y las evidencias que se deben entregar. Recuerde, serían 2 actividades, 2 evidencias. Sería un escrito tipo síntesis con su video y sería el informe. Por acá les voy a mostrar rápidamente el material a revisar en Sajuna. Bueno, listo. Entonces, miren, ustedes van a encontrar
en la primera parte de este material lo que se titula Comunicándonos. Aquí les van a dar el concepto de comunicación. ¿Cuáles son esos elementos? Es decir, esa naturaleza de la comunicación. Vamos precisamente a ver este videíto que es cortico para refrescar este concepto. Naturaleza de la comunicación. En cuanto a la naturaleza, la comunicación se piensa desde la tesis que el individuo en su condición humana se percibe a sí mismo y a su entorno mediante procesos comunicativos. Si bien no se citarán las etapas del desarrollo humano de manera detallada, sí vale retomar algunos elementos que den cuenta que desde edades tempranas se motiva o no al desarrollo del lenguaje y la lectura. Tal vez desde allí se comprenderá por qué en muchos casos el escribir y leer pasan a ser necesidades de segundo orden. Vale recordar que el proceso de socialización se afianza en la infancia y que en esta etapa se inicia el proceso de lectoescritura. Al respecto a esto, Quintero en 1997 señala que solo se consolida plenamente 2 décadas después, acorde con el desarrollo de las estructuras neurológicas pertinentes. Lo que invita a pensarse en las barreras de la comunicación, toda vez que los contextos de desarrollo en edades tempranas marcan significativamente la creencia de virtudes propias como el hablar en público, el leer y el escribir. Habilidades que se desarrollan de manera simple o compleja según estímulos, oportunidades, procesos y patrones comunicativos en estas edades. Con esto no se estima que no se pueda lograr ser lectores, escritores u oradores. Solo quiere decir que hay que mirar la historia para comprenderla, escribirla, contarla, fortalecerse y asumir retos, a la vez que se consideran estas habilidades como parte del crecimiento integral, en el que la lectura, la oratoria y la escritura pasen a ser necesidades de primer orden en lo profesional. Listo, entonces, ¿cuáles nos comentan que son esas primeras necesidades o las básicas en nuestro desarrollo profesional? Hola. Buenas. Estoy empezando la respuesta. Muy bien, hay que tomarse su tiempito, está Sí, bien. sí, un momentico. Sí, comunicación asertiva, la capacidad de escucha activa, saber también tener la capacidad de la expresión tanto verbal como no verbal. Y ciertamente también una parte es la comunicación escrita. Los informes, si no están bien redactados, eso es un desastre. Claro, por supuesto. Vale, muy bien, Diana, muchas gracias. Sí, esas son habilidades que vamos desarrollando con el paso del tiempo. Las básicas que nosotros adquirimos cuando estamos en ese proceso de formación sería la de leer, la de escribir, la de poder hablar, la de podernos expresar, ¿cierto? Entonces, eso van a encontrar, por ejemplo, en ese material de Sahuna para que lo revisen después con mayor calma. ¿Es este? Listo, instructora. Muy bien. Entonces miren que aquí nos explican los procesos de la comunicación, los elementos básicos que encontramos a la hora de comunicarnos, que sería un emisor, un receptor, un mensaje o código, un medio o canal, ¿sí? Y eso sería como la comunicación lineal que transmite solamente información, pero recordemos que se trata realmente de un proceso que tiene que haber un feedback, es decir, una retroalimentación, donde tengamos en cuenta a ese otro o a esos otros. Se va a explicar los contextos comunicativos y las actitudes que nosotros tomamos frente a esa comunicación. Normalmente tenemos 3 posturas, por así decirlo. Estaría una actitud pasiva, una agresiva y una asertiva.
¿cuál sería la ideal que nosotros podamos tener o adquirir como habilidad? Pues una actitud que sea asertiva. Asertiva. Exactamente, asertiva. Eso es lo que buscamos. Y por supuesto es cuestión de practicar, de querer, de tener la motivación, de tener el interés y poder tener esa empatía para poder llegar a esa comunicación como tal, ¿sí? Así como yo quiero que me traten, así como yo quiero que se expresen conmigo y que me comuniquen, así mismo yo voy a tratar de hacerlo. Por eso el asunto de tener esa conciencia y la responsabilidad a la hora de comunicarnos. Prestar mucha atención a la forma, a cómo lo hacemos. Entonces aquí está toda esa explicación de la comunicación no verbal, de la parte kinésica, los términos de proxémica, es decir, qué tanta afinidad o confianza tengo yo y cuáles son esos espacios personales, intrapersonales, interpersonales que yo voy a manejar a la hora de comunicarme. De hecho, esto también se puede aplicar a la parte digital. Y está la parte del complemento a esa comunicación no a esa comunicación verbal, que sería lo paralingüístico, lo no verbal. Entonces aquí se explica para que ustedes lo puedan revisar. Tenemos recomendaciones para que ustedes también las tengan en cuenta de cómo manejar, por ejemplo, la parte de la voz, que es fundamental a la hora de comunicarnos. Entonces nos habla sobre la intensidad, la entonación, ese timbre que es innato en cada uno de nosotros, cómo mejorarlo, por ejemplo. Y recuerden que nosotros no solamente escuchamos por un solo sentido, sino que todos nuestros sentidos están ahí en juego a la hora de comunicarnos. Por eso hablamos de una escucha activa. Entonces aquí les dan una infografía al respecto. Hay otros videitos que ustedes van a encontrar. Por acá nos resaltan las habilidades de un buen comunicador, una comunicación eficaz. Entonces ustedes ya las van a revisar y se van a preguntar si realmente están aplicándolo o no. De esa manera podemos evaluar qué tan asertivo o asertiva soy yo a la hora de comunicarme. Entonces, en el primer componente estaría comunicándonos. Lo básico de la comunicación es lo que ustedes van a revisar. Y luego ya pasamos a la argumentación. Entonces aquí nos dicen cómo se construye nuestra argumentación. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestran el concepto de mensaje como referencia para aspirar a una buena comunicación. Para nosotros poder argumentar, debemos saber interpretar. Saber decir, poner nuestros puntos de vista, explicar o declarar el sentido de algo, de algún texto, de alguna emoción, de algún pensamiento, de cualquier idea que tengamos. Entonces, interpretar va muy conectado, muy de la mano para poder tener una buena argumentación, que es lo que ustedes van también a plasmar en ese informe y en ese texto tipo síntesis. Entonces, para que ustedes vayan revisando esto, los tipos de argumentos que pueden surgir. También nos dan pauticas para tener una lectura comprensiva e interpretativa. Y luego ya viene el tercer componente, que sería relacionando. Aquí vamos a encontrar esa parte de la semiótica y de la semiología. Los signos de puntuación, los signos auxiliares. Entonces, este va a ser de gran ayuda a la hora que ustedes vayan a elaborar el informe.
Aquí van a encontrar ejemplos, van a tener la parte de los conectores, cómo se realiza esa infografía, esa información gráfica. Ya pues ustedes escogerán si van a hacer uso de diagramas, de mapas cognitivos, de gráficos, de esquemas, de flujogramas. Bueno, eso ya queda a disposición de cada uno de ustedes. Para quienes ya revisaron, pues van ahí recordando eso que ya vieron. Y por último vamos a encontrar escribiendo como cuarta parte del material. Entonces miren que para nosotros poder sentarnos a escribir vamos a tener que hacer un ejercicio de pensamiento, de poder darnos la oportunidad de sentir eso que estamos pensando y todo lo que está a nuestro alrededor y ya poderlo plasmar desde ese acto de escribir que nos permita comunicar eso que vamos construyendo. Entonces aquí vamos a ver los tipos de texto. Y nuestro texto va a ser como más informativo. ¿Listo? Va a ser un texto técnico en cuanto al informe. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes lo están vinculando a ese desempeño profesional, están tocando un tema relacionado. Van a tener varias ideas, las van a ir detallando, pueden hacer uso de mapas, van a tener esa claridad, esa precisión, que sean concisos. Por eso hablamos de que va a estar presente una comunicación asertiva a nivel escrito. Entonces miren que por acá se va a detallar el concepto del párrafo, los tipos de párrafo y las formas para poder estructurar esos párrafos. De gran ayuda para esa estructura del informe. Y más abajo vamos a encontrar cómo se usan las normas APA. ¿Qué deben tener en cuenta? La justificación, cómo tiene que estar alineado, el espacio, el tipo de letra, cómo citar, importantísimo que no se vayan a saltar este paso, por favor. Bueno, pues entonces, básicamente, a grosso modo, esa es la presentación del contenido que ustedes van a tener en Sajuna para que por favor lo revisen. Y más adelante vamos a tener una sesión de despejar dudas, inquietudes, quienes vayan avanzando. Si surge alguna inquietud, pues con mucho gusto la podamos despejar en ese momento, en nuestro próximo encuentro. Ah, bueno, se me estaba pasando esto. Ahora que tenemos tanta ventaja y que podemos simplemente escribir qué es lo que queremos que realicen por nosotros, por ejemplo, informes sobre tal tema, por favor tener presente que necesitamos que sea una autoría propia. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben que esto tiene consecuencias y que lo manejen pues también en el nivel en que ya nos encontramos de formación. Para no encontrarnos luego con que esto que escribimos tiene coincidencia con tal y tal enlace, de tal y tal parte, de tal y tal fuente, entonces no fue propio. Por favor, tener muy en cuenta eso. Listo, instructora. Muy bien, ahora sí quiero escucharlos. ¿Alguna duda, alguna inquietud?
Por mi parte, no. Primero voy trabajando en las evidencias y ya sería en otro momento revisar si tengo dudas. Claro, eso va surgiendo en el camino sobre la marcha. Tienes toda la razón. Pero entonces, respecto a la información brindada en esta primera sesión, ¿está todo claro? ¿Sí me hice entender? Sí, todo está Sí, Ok, claro. claro. entendible, instructor, entendible. Súper, muy bien. Bueno, les comento entonces que la fecha de entrega, ya que no me preguntaron. Pues estaba en Sajuna el 28 de febrero. Exactamente, ya estaba programada y aspiramos que ustedes puedan realizar la entrega de estas actividades el 28 de febrero a más tardar. Yo les recomiendo que vayan hojeando ese material, que puedan ir realizando por lo menos una de las dos. Igual son actividades bastante cortas. Miren que la extensión de lo que se está pidiendo no es pues tan grande, de por sí es algo pequeño. Entonces, pues sacarle el tiempito, dedicarle un ratico y ya salen esas actividades. Yo sé que van a hacer un muy buen trabajo. Estoy segura de eso. Y espero entonces sus evidencias para estas fechas. Bueno. Sí, señora. Ok, sí, Listo. Bueno, señor. Muy bien. Vamos a terminar acá con un resumen. ¿Listo? Un pequeño resumen sobre eso que revisamos hoy, sobre los elementos de la comunicación. Ya les comparto. Y por aquí está. Comunicación son el receptor, emisor, mensaje, contexto, código y canal. Además, hay que tener en cuenta que en la comunicación se pueden dar un ruido, por lo que algunos autores añaden este séptimo elemento. El ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente a su receptor. Es decir, cualquier cosa que obstaculice la recepción, interpretación y respuesta al mensaje. El ruido puede ser interno o externo. El proceso de comunicación es dinámico, continuo, irreversible y contextual. No es posible participar en ningún elemento del proceso sin reconocer la existencia y el funcionamiento de los otros elementos. La palabra comunicación proviene del latín comunicare, que es compartir algo o colocarlo en común. Comunicarse es compartir información entre las personas para intercambiar significados que son comunes entre ellas y a su vez poder compartirlo con las demás y así poder relacionarse. Si la comunicación se da a través del lenguaje hablado o escrito, es verbal. Si se da por medios de símbolos, señas, gestos, sonidos, etc., es no verbal. Estas interacciones se realizan mediante una serie de pasos para transmitir un mensaje y que éste se logre comprender. Así, el emisor codifica un mensaje para transmitirlo a un receptor mediante un canal, rodeado por un contexto que ayuda a entender la información. Repasemos ahora cada elemento de la comunicación y sus características. Durante el proceso de comunicación intervienen varios factores que deben cumplir ciertas funciones para que el intercambio de la información sea exitoso. Dichos elementos son los siguientes. Emisor. Se define al emisor como el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Este sujeto puede ser un ente animado o inanimado, ya que la única cualidad que necesita para transmitir un mensaje es la capacidad de suministrar algún tipo de información al receptor valiéndose del uso de un canal. Receptor. Se entiende como receptor al individuo o artefacto encargado de recibir el mensaje compartido por el emisor. Es la persona, ser o máquina que descodifica o recibe el mensaje. El receptor es el responsable de decodificar el mensaje enviado por el emisor.
Este mensaje únicamente podrá ser entendido si el emisor y el receptor comparten el mismo marco de referencia, contexto o códigos. Mensaje. El mensaje es definido como la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. Presenta ideas, sentimientos o datos que el emisor codifica y el receptor debe decodificar para que el proceso de comunicación sea exitoso. Contexto. Es el entorno que rodea al emisor y al receptor, es decir, el ambiente donde se realiza el intercambio de información. El contexto puede ser cualquier lugar común al emisor y al receptor. Las condiciones del mismo harán más fácil o difícil el proceso de comunicación. Código. Son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje, el lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos, etc. El código se crea a partir de un proceso de codificación. Durante este proceso, el mensaje es construido, teniendo en cuenta los elementos comunes para emisor y receptor que hacen posible el proceso de comunicación. El código debe pasar por un proceso de decodificación para ser entendido. Durante este proceso, el receptor debe extraer el código del mensaje entregado por el emisor, interpretando su significado. El proceso de comunicación únicamente puede ser exitoso cuando el emisor y el receptor comparten el mismo código. Es así como se entiende que las personas tendrán más éxito en el proceso de comunicación, en la medida en la que puedan comprender el código inscrito en un mensaje. Canal. El canal es definido como el medio por el cual es transmitido un mensaje. La información siempre requiere viajar por un canal para ser emitida o recibida. Existen diferentes tipos de canales: personales, impersonales, verbales, no verbales, escritos, entre otros. Los canales más comúnmente utilizados son el papel, la televisión, los medios digitales y la radio. Ruido. Se entiende por ruido a cualquier señal que interfiere con la transmisión regular de un mensaje entre emisor y receptor. Como se ha explicado al comienzo, el ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente al receptor. El ruido puede ser causado por diversos factores. Los más comunes son fallas en componentes electrónicos e interferencias de señales que vienen del exterior. En este sentido, una persona que interfiere en una conversación entre dos personas puede ser considerada como ruido, ya que es un agente externo que está interrumpiendo el proceso de la transmisión de un mensaje. El ruido aumenta considerablemente las probabilidades de que un mensaje no sea transmitido de forma exitosa. Es el causante de que muchos canales hayan sido perfeccionados a lo largo del tiempo, con el objetivo de garantizar que los mensajes puedan ser transmitidos entre el emisor y el receptor. Retroalimentación. La retroalimentación es la respuesta que el receptor da al emisor después de haber recibido un mensaje de manera exitosa. Es el elemento que permite que una conversación sea fluida entre dos o más partes. El emisor siempre cambiará el mensaje de acuerdo a la retroalimentación que reciba por parte del receptor. Ejemplos de elementos de la comunicación. 1. Entra la profesora al salón de clases, saluda a los estudiantes y les dice: hoy habrá una evaluación sobre la comunicación, así que saquen una hoja para anotar las preguntas. Espero que hayan estudiado. Los estudiantes se asombran. Emisor: la profesora. Receptor: los estudiantes. Mensaje: habrá evaluación sobre la comunicación. Código: palabras, lenguaje verbal. Canal: el aire. Contexto: un salón de clases. 2. Tres amigas se encuentran perdidas en el campo a orillas de un lago y de pronto observan en el cielo que se acerca un helicóptero a rescatarlas. Comienzan a saltar, a hacer gestos con las manos para que las vean y a atraer su atención. Emisor: las tres amigas. Receptor: los rescatistas. Mensaje: auxilio, aquí estamos. Código: gestos, lenguaje no verbal. Canal: la luz. Contexto: el campo. 3.
juego de fútbol a orillas del mar se realiza una jugada y cae un jugador. El árbitro pita y señala a la cancha contraria. Emisor, el árbitro. Receptor, los jugadores. Mensaje, falta, tiro libre hacia la otra cancha. Código, pito, gestos, lenguaje no verbal. Canal, el aire, la luz. Contexto, el campo de fútbol. 4. Un señor realiza un pago en un restaurante con su tarjeta de crédito. El cajero procesa el pago mediante un punto de venta o equipo electrónico. Posteriormente, el señor ha recibido una confirmación del pago realizado a su celular. Emisor, punto de venta o equipo electrónico del restaurante. Receptor, ordenador del banco. Mensaje, confirmación de pago. Código, escritura, datos, lenguaje verbal. Canal, punto de venta, ordenador. Contexto, restaurante. Ejemplo 5. El instituto, para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, pide a los profesores guías que les proyecten una presentación con las normas, materias, horarios y planes de evaluación. Emisor, el tecnológico. Receptor, los nuevos estudiantes. Mensaje, las normas, materias, horarios y planes de evaluación. Código, escritura, lenguaje verbal. Canal, el ordenador, la pantalla. Contexto, aula de clases. Ejemplo 6. Una niña en situación de pobreza se encuentra en la calle pidiendo dinero, para lo cual elaboró un cartel. El emisor es la niña. El receptor son los grupos de personas que leen el cartel. Mensaje, sin plata no tengo derecho a sonar. El código es la escritura y el lenguaje verbal. El canal, el papel y el contexto, las calles de la ciudad. 7. Una joven estudiante está comprando unos libros. Toma el teléfono para consultar al banco el saldo de su cuenta de ahorros y verificar si le alcanza el dinero para pagar con su tarjeta. Emisor, la joven estudiante. Receptor, el banco. Mensaje, consultar saldo disponible en cuenta de ahorros. Código, escritura, datos, lenguaje verbal. Canal, el teléfono celular, ordenador. Contexto, una librería. 8. Una niña está con su madre sentada en el parque, cuando de pronto la niña comienza a llorar y grita muy fuerte. Su mamá se levanta y le busca su biberón. La niña lo toma rápidamente y deja de llorar. El emisor es la niña. Receptor, la madre. Mensaje, tengo mucha hambre. Apresúrate. Código, gestos y ruido. Lenguaje no verbal. Canal, el aire, la luz. Contexto, el parque. Ejemplo 9. Un vehículo circula a alta velocidad y antes de llegar a una esquina el semáforo cambia de luz, por lo que el vehículo se detiene. Emisor, semáforo, máquina. Receptor, el conductor del vehículo. Mensaje, stop. Código, señal, luz roja, lenguaje no verbal. Canal, la luz. Contexto, avenida. 10. Un conductor viaja por una autopista. De pronto escucha una sirena detrás de su vehículo. Es una ambulancia y cede de inmediato el paso. Emisor, la ambulancia. Receptor, el chofer del vehículo. Mensaje, ceda el paso. Código, sonido, sirena, lenguaje no verbal. Canal, el aire. Contexto, autopista. 11. Un empresario se encuentra en su oficina leyendo las noticias de economía en un diario internacional. Emisor, el diario. Receptor, el empresario. Mensaje, noticias de economía. Código, escritura, lenguaje verbal. Canal, el papel. Contexto, oficina. Listo, muy bien. Espero que hayan hecho el ejercicio simultáneo y que hayan respondido cuando nos estaban diciendo cuál es el emisor, cuál es el receptor.
Bueno, entonces, antes de que se nos corte la llamada, porque ya nos quedan como 5 minuticos. Básicamente, ¿recuerdan cuál es el objetivo de la competencia, verdad? Desarrollar procesos de comunicación eficientes y eficaces. Entonces, ¿cuál es el llamado con estas actividades, con esta revisión de este material y con las evidencias a entregar? A que ustedes puedan repensar esas necesidades básicas a la hora de comunicarnos, que sería la de la escritura, la oratoria como procesos de crecimiento personal y profesional, y que podamos aplicarlos de una manera adecuada, preferiblemente desde una comunicación asertiva, en esos contextos en los que nosotros nos desarrollamos, bien sea personales, bien sea familiares o laborales, que es el que nosotros estamos llamando a que ustedes puedan realizar estas actividades. ¿Listo? Eso sería entonces todo por hoy. Espero pues que haya quedado todo muy claro. Ya nos estaremos conectando nuevamente. Agradezco su compromiso y su participación. Por acá ya me habían escrito que ya está por finalizar la llamada. Sí, justo a tiempo. Vale, muchísimas gracias, que estén muy bien, fue un gusto, que pasen muy buena noche. Gracias, instructora, muchas gracias. Ok, gracias, instructora. Gracias, hasta luego, chao. Adiós, chao, chao.